Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Les prometo que es corta, ¿sí? La que viene sí por ahí puede que sea un poquito más larga. Hoy vamos a introducirnos un poco en otra patología, sí que está relacionada con el sistema inmune. En realidad, las inmunodeficiencias son un montón, ¿sí? Son bastante complejas algunas. Hoy vamos a entrar a algunos conceptos de inmunodeficiencias, ¿sí? Y después en lo que más nos vamos a enfocar la semana que viene es en el HIV, ¿sí? Bueno, antes que nada, ustedes deben saber que una inmunodeficiencia, como lo dice la palabra, se relaciona con una falla en el sistema inmune que hace que su respuesta sea deficiente, ¿sí? Pero nosotros vamos a poder diferenciar las inmunodeficiencias en dos grandes grupos, ¿sí? Vamos a tener por un lado las inmunodeficiencias primarias, que son aquellas que se relacionan con alteraciones genéticas. Hay más de 100 entidades descritas, ¿sí? Imagínense que genéticamente cualquiera de los pasos, desde la síntesis celular a cualquier gen, a cualquier proteína, molécula de señalización, citoquina, lo que sea, que se relaciona a esa interacción que tiene las respuestas del sistema inmune, chau, puede generar una falla, ¿sí? Así que hay un montón de entidades diferentes, cada día se descubre por ahí un gen nuevo que está relacionado a alguna deficiencia, no todas son iguales y se identifican de diferentes maneras. Bueno, estas inmunodeficiencias primarias, como le dije, tienen alteraciones genéticas, ¿tá? Son de baja frecuencia, fíjense, de 10 cada 100.000 nacidos vivos, ¿tá? Y tiene una predominancia, en este caso, más en los varones que en las mujeres. Muchos de los genes, a veces implicados, no están en genes autosómicos, sino que están en genes ligados al X, ¿sí? Acuérdense en que las mujeres, en nuestro caso, tenemos doble dosis de X, ¿sí? Nosotros somos XX, así que si alguno de nuestros cromosomas X no funciona del todo bien o tiene un déficit, tenemos el otro que lo cubre, ¿sí? En el caso de los varones que tienen un solo cromosoma X, ¿sí? Porque ellos son XY, si hay alguna falla en el cromosoma X, no tenemos su pareja, ¿sí? El Y no tiene los mismos genes que el X, ¿no? Por eso un poquito la predominancia de este tipo de inmunodeficiencias a veces en una relación mayor, en este caso en varones más que en mujeres, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con las otras inmunodeficiencias, las secundarias? Son inmunodeficiencias con las cuales uno obviamente no nace, ¿sí? No es como el caso de las primarias. En este caso es una inmunodeficiencia inducida por algún factor, como por ejemplo drogas o radiaciones, ¿sí? Infecciones por HIV, en eso nos vamos a concentrar la semana que viene, porque es una inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Desnutrición, ¿sí? Fallas nutricionales también generan que una persona se encuentre desnutrida, se encuentre con deficiencias en sus respuestas inmunes por falta de nutrientes, simplemente por eso. Algunas endocrinopatías también generan deficiencias en el sistema inmune, quemaduras, edad avanzada, ¿sí? Cuanto más viejos somos, bueno, nuestro sistema inmune comienza a fallar. Y este tipo de inmunodeficiencias son más frecuentes, ¿sí? Tienen alta frecuencia porque fíjense, o sea, nosotros podemos tener un cáncer, eso nos genera inmunodeficiencia, estar en quimioterapia, consumir ciertas drogas inmunosupresoras. Yo, por ejemplo, puedo ser, no sé, lúpico y estar con inmunosupresión, entonces voy a tener, a su vez, que tener cuidado por una deficiencia del sistema inmune inducido por drogas. Por ejemplo, un paciente que está para trasplante es un paciente que también es inmunodeficiente, ¿sí? Por el consumo de ciertas drogas. Un paciente con leucemia, por su enfermedad de base, también es un paciente inmunodeficiente, ¿tá? Bueno, esas son las inmunodeficiencias secundarias. Pero ahora vamos a hablar en la clase de hoy únicamente de las primarias y la vamos a pasar un poco por encima, sí vamos a ver un poco de ideas, pero las técnicas que se usan para diagnóstico de inmunodeficiencias primarias son bastante específicas, se hacen en centros específicos, por lo general se lo hacen en los hospitales de pediatría grandes como son el Garrahan y el Gutierrez.
¿Cómo podemos clasificar hacia grandes rasgos, ¿sí?, una inmunodeficiencia según su mecanismo inmunopatogénico? Bueno, puede deberse por defectos en la maduración del linfocito, ¿sí?, tan básico como eso. Algo falla durante todo el proceso de maduración en algún punto que hace que los linfocitos que yo tenga al final sean linfocitos deficientes, ¿sí? Como los linfocitos son esenciales en la respuesta inmune de tipo adquirida, ¿sí?, o adaptativa, como quieran decirle, esto me va a producir una deficiencia. Defectos en la activación y en la función de los linfocitos, ¿sí? O sea, si mis linfocitos no se activan, no responden por X motivo, no funcionan bien, obviamente también voy a tener una deficiencia, ¿sí? Asociadas quizás a otras enfermedades hereditarias. Por ahí tengo, no sé, alterado algún otro gen en la parte endocrinológica, o por ejemplo, hay pacientes que carecen de timo, ¿sí? Entonces ahí voy a tener también un gran problema porque no voy a tener dónde capacitar a los linfocitos T, ¿no? Defecto en la inmunidad innata, ¿sí? También puede fallar no solo el sistema inmune adaptativo, sino también el sistema inmune innato. Podemos tener deficiencias en el sistema de complemento, deficiencias en las células NK, deficiencias en los granulocitos, deficiencias en múltiples células y componentes que pertenecen al sistema inmune innato. Defectos en la inmunorregulación, ¿sí? O sea, esté o muy regulado o desregulado, ¿sí?, la respuesta inmune. Eso también me puede inducir a una inmunodeficiencia. Por ejemplo, acá podemos ver un gráfico sobre el desarrollo de los diferentes linajes linfoides, ¿sí? En este caso estamos hablando de los linfocitos únicamente. Acá no hay granulocito, no hay ninguna otra serie, es linfocito nada más, ¿no? Fíjense cómo en la médula ósea nosotros tendríamos nuestra célula precursora hematopoyética, de la cual van a surgir todas las estirpes, ¿sí?, de los leucocitos. Pero si yo me enfoco únicamente en el progenitor común linfoide, ¿sí?, de ahí deberían surgir las células NK, los linfocitos T y los linfocitos B, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo fallas genéticas, como en el caso del síndrome de Digeorge, ¿sí?, que es otro gen que no está asociado de por sí al sistema inmune, pero que genera una deficiencia, ¿sí? Cuando un paciente tiene síndrome de Digeorge, fíjense que se encuentra interrumpido, ¿sí?, el desarrollo del linfocito de ahí en más. Ese paciente va a tener linfocitos B, fíjense que la flechita que sale para linfocitos B está bien, ¿sí? Pero cuando alguien tiene el síndrome de Digeorge, se interrumpe la maduración del linfocito, del linaje linfoide, hacia la producción de NK y de linfocitos T. De hecho, estos pacientes carecen de linfocitos T y de linfocitos NK. Afecta a la respuesta inmune adquirida como a la respuesta inmune innata. Bueno, pero si hasta ahí va todo normal, fíjense que, por ejemplo, mutaciones, ¿sí?, esto simboliza mutaciones, alteraciones genéticas, interrupciones en la maduración de los linfocitos en los diferentes estadios. Fíjense que yo voy a tener diferentes problemas, ¿sí? Por ejemplo, también no voy a tener una NK, tampoco, por ejemplo, en esta interrupción que se ve acá del receptor de la interleuquina 7, tampoco voy a tener linfocitos T. Obviamente, cuanto más tardíamente me afecte, la deficiencia va a ser distinta, ¿sí? No es lo mismo que yo no tenga nada de linfocitos T a que lo tenga medianamente inmaduro, ¿sí? O a ver qué tan maduro lo tengo, ¿no? Bueno, lo mismo con los linfocitos B, ¿sí? En diferentes partes de sus estadios madurativos yo puedo tener una mutación y una falla que a mí me genere que mis linfocitos no sigan madurando. Entonces yo voy a tener linfocitos incapaces de generar una respuesta y como corresponde. Por ahí voy a encontrar mi población celular, ¿sí? Pero esa población celular no es funcional, ¿sí? Y a veces puedo ni siquiera encontrarla, como en el síndrome de Digeorge. Acá vemos un poco lo mismo, ¿sí? Inmunodeficiencias primarias que se producen por defectos congénitos en tipos celulares específicos. En este caso vemos otra vez el linaje linfoide, ¿sí?, hacia la derecha, ¿tá? Hay una enfermedad que se llama inmunodeficiencia combinada grave o SCID, en el cual no se generan directamente linfocitos T, ni linfocitos B, ni NK,
A veces, dependiendo el grado de gravedad, ¿sí?, de esta inmunodeficiencia combinada severa o grave, como querían decir, en realidad es severa, inmunodeficiencia combinada severa, voy a tener o no linfocitos B, T o NK. ¿tá? La más severa no tiene ninguna. ¿tá? Bueno, no sé si ustedes alguna vez vieron la película de el niño, ¿cómo se llama? Ay, no me va a salir, pero es uno con Travolta, viejísima, en el cual él estaba metido dentro de una esfera. ¿sí? Su mundo era no salir de esa burbuja, vivía encerrado ahí dentro. Bueno, eso tenía una razón de ser. ¿sí? Él era un paciente, en esa película obviamente, era un paciente con inmunodeficiencia combinada severa. ¿sí? O lo tenían totalmente aislado del medio, porque él en cuanto se pusiera en contacto con el medio, cualquier bicho que se agarrara, chao. Bueno, era una película, ¿tá? Pero se basaba en un paciente que tenía este tipo de deficiencia. ¿tá? Bueno, y fíjense también en los diferentes estadios van apareciendo, ¿sí?, diferentes alteraciones que van a ir interrumpiendo la maduración de los linfocitos T o de los B, o por ejemplo, si yo hablo de las células de progenie mieloide, como las que estoy viendo acá a la izquierda, puedo tener, por ejemplo, enfermedad granulomatosa crónica, que afecta a los neutrófilos, deficiencias de adhesión de los leucocitos, que afecta a los monocitos y a los neutrófilos. Acuérdense, por ejemplo, en una enfermedad, en una reacción inflamatoria, ¿sí?, como yo necesito que los monocitos y los neutrófilos, ¿sí?, se adhieran a los endotelios para que puedan trasvasar al sitio donde se encuentra la infección. Bueno, imagínense lo que puede pasar si yo tengo una deficiencia de adhesión del leucocito, ¿sí? Si este leucocito es incapaz de hacer eso, en consecuencia no va a poder llegar al sitio de infección de forma efectiva, ¿sí? Por eso se pueden alterar diferentes cosas en mi sistema, en mis células del sistema inmune o algún otro molécula del sistema inmune, y eso me va a generar obviamente una alteración y una deficiencia en la capacidad de mis células de responder, ¿sí?, a una noxa cualquiera. Por ejemplo, si yo tengo deficiencias en los linfocitos B, ¿sí?, voy a tener mayor susceptibilidad a infecciones a bacterias extracelulares y a virus. ¿sí? No voy a ser capaz quizás de generar anticuerpos neutralizantes capaces de neutralizar un virus, o por ejemplo no voy a producir anticuerpos específicos contra las bacterias extracelulares, en consecuencia no voy a activar la vía clásica del complemento para destruir esa bacteria extracelular, no va a ser capaz de opsonizar, ¿sí? Eso puede llegar a pasar, por ejemplo, si yo tuviese deficiencia en los linfocitos B y estos linfocitos B no son capaces de generar anticuerpos porque no son capaces de responder. Un ejemplo. Si yo tuviese deficiencia en linfocitos T, por X motivo no se activan, no los tengo, etcétera, voy a tener susceptibilidad de infecciones por todo, ¿sí? Bacterias, virus, hongos, parásitos, micobacterias, etcétera, ¿sí? Ya me van a afectar también todo lo que sea intracelular. ¿tá? Parásitos unicelulares muchas veces son intracelulares, las micobacterias son intracelulares, ¿sí? Acuérdense ahí la funcionalidad de, por ejemplo, los linfocitos TCD8. Células NK, susceptibilidad a virus. ¿tá? Acuérdense la importancia de las NK en las infecciones virales. ¿tá? Entonces, si yo tengo una deficiencia en células NK, voy a tener una mayor susceptibilidad de infecciones virales a repetición. ¿tá? Monocito macrófago, infección por bacterias extracelulares. ¿tá? Si yo tengo alteraciones en los polimorfonucleares, a bacterias y a hongos también van a ser mis susceptibilidades. Si tengo deficiencia en el complemento, fallan las respuestas a las bacterias extracelulares. ¿tá? Bueno, este es por ejemplo un cuadrito que pone en evidencia cómo cuando se comprometen diferentes componentes del sistema inmune, una persona va a tener una mayor predisposición a ciertos tipos de infecciones. De hecho, así es a veces como se llega a la sospecha y se comienza a hilar para llegar al diagnóstico de una inmunodeficiencia, ¿sí? Muy importante, las inmunodeficiencias de tipo primarias, como las que estamos viendo, son enfermedades que se diagnostican en edad temprana, ¿sí? Por ejemplo, un chiquito que se vive
agarrando, no sé, gripe, se agarra cualquier virus y no genera una respuesta como un chiquito normal, ¿sí? O sea, o un resfrío que para cualquier individuo pasa así nomás, a él se le reagrava, ¿sí? O, por ejemplo, las respuestas a vacunas. Se ponen un tipo de vacuna en particular, no pasa nada, se ponen otro y chau, tienen una flor de respuesta, o según el tipo de vacunas, también responde, no responde, o pueden agarrarse quizás una infección generalizada, ¿sí? Cuando, por ejemplo, las vacunas son de bacterias o virus atenuados, así que no están muertos, sino que simplemente están apaciguados. Bueno, a veces para un paciente que es inmunodeficiente, ese tipo de vacunas están desaconsejadas, ¿sí? Porque es un riesgo, yo le estoy metiendo un germen a su sistema circulatorio que está vivo, está atenuado, pero está vivo, y como esta persona no es capaz de montar una respuesta inmune eficiente contra ese patógeno que yo le estoy agregando de manera exógena, es peligroso, ¿sí? Bueno, ¿qué más pasa con esto? Muchas veces los padres van a consultar justamente porque estos chiquitos tienen este tipo de reacciones a vacunas, reacciones anormales a ciertas infecciones que por ahí son comunes y que los chiquitos las resuelven solas y ellos no. Infecciones recurrentes, ¿sí? O sea, siempre se están enfermando, cualquier cosita están cayendo, ¿sí? Entonces eso lleva muchas veces a los médicos, a los pediatras, a sospechar de una inmunodeficiencia de tipo primario. Una vez que se detecta una inmunodeficiencia de tipo primaria en la familia, si ya se le pone rótulo y lo que sea, depende la genética de la herencia de esa enfermedad, a veces hace falta hacer un consejo genético a los padres y decirle, miren, mamá y papá, la herencia de este tipo de patología, tienen un 50% de tener otro niño con el mismo problema, ¿sí? Se hace toda la parte del consejo genético para que los padres estén preparados en caso de que si quieren tener otro chiquito o no, las chances de que tenga el mismo problema, ¿sí? Los tratamientos para estos pacientes a veces son con trasplantes de médula ósea, ¿sí? O sea, hay que reemplazar esa, por ejemplo, no sé, si yo tengo una mutación que a mí no me permite la maduración de mis linfocitos, bueno, hago un barrido de la médula ósea, le meto una médula nueva, ¿sí? Que sí sirva, que sea funcional, entonces ese chiquito va a poder tener todas las células, los linfocitos B, los linfocitos T normales provenientes de su médula trasplantada, ¿sí? A veces los tratamientos son esos, a veces quizás no se llega a la instancia de necesitar un trasplante, sino que simplemente se les reemplaza, se hacen terapias génicas o terapias dándoles el componente que por ahí les haga falta, etcétera, ¿no? Bueno, pero ¿qué hace el laboratorio frente a una probable inmunodeficiencia primaria? Bueno, como siempre están las pruebas de nivel básico, ¿sí? Un hemograma con recuento y fórmula leucocitaria. Por ejemplo, si yo les estoy diciendo que yo tengo un paciente con una inmunodeficiencia combinada severa, obviamente o no tiene linfocitos o va a tener unos linfocitos muy bajos. Muchas veces se ven alteraciones en los proteinogramas electroforéticos, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay una enfermedad, una inmunodeficiencia que va ligada a una gamma-globulinemia, o sea, no producen inmunoglobulinas, o hay un síndrome que se llama síndrome de hiper-IgM, ¿sí? En el cual el paciente únicamente es capaz de producir anticuerpos de isotipo IgM, ¿sí? No es capaz de producir, ¿se acuerdan que yo les dije? El primer anticuerpo que aparece siempre es IgM, y después, gracias a la colaboración TB, el linfocito B es capaz de hacer ese switch de isotipo y cambiar a IgG, IgA, Ig, lo que él necesite, ¿sí? En base a la directriz que le dé el linfocito T. Bueno, si esa comunicación TB no existe, está alterada o lo que fuere, estos pacientes con síndrome de hiper-IgM van a producir IgM y nunca van a ser capaces de hacer el switch de isotipo. Entonces yo, por ejemplo, en un proteinograma electroforético, por ahí yo veo una banda monoclonal, ¿sí? En la región de los anticuerpos, y cuando la voy a ver va a ser por una inmunofijación, va a ser a cadena mu, ¿sí? A cadena pestada mu.
Entonces, esos pacientes, por ejemplo, con hiper-IgM pueden presentar una alteración en el proteinograma. Yo, por ejemplo, si llego a tener un paciente que no tiene complemento o ciertos elementos del complemento, por ahí en un proteinograma también voy a ver una alteración, ¿sí?, en la banda correspondiente al complemento. Bueno, dosajes de inmunoglobulinas, como yo les dije, hay pacientes que tienen gamma-globulemias, no tienen inmunoglobulinas, entonces las inmunoglobulinas, cuando yo le hago un recuento de inmunoglobulinas no le va a dar nada, ¿sí? O, por ejemplo, el hiper-IgM, hay otra que es también hiper-IgE, ¿sí? No va a tener los otros isotipos y va a tener un isotipo único, o los otros isotipos están disminuidos. Por ejemplo, la deficiencia de IgA, ¿sí? La deficiencia de IgA también es una inmunodeficiencia, ¿sí? Se acuerda que estaba asociada a enfermedad celíaca, pero es una inmunodeficiencia, ¿sí? Entonces el paciente tiene los otros isotipos de inmunoglobulina, pero no tiene IgA. Yo cuando le hago un dosaje de IgA no lo voy a ver. Bueno, eso como un laboratorio de pruebas básicas. Puedo llegar a ver estas alteraciones y listo. Y luego paso a hacer otros estudios complementarios, ya de primer nivel y de segundo nivel, ya más complejos y muchas veces imprescindibles para el diagnóstico, ¿ah? Por ejemplo, si yo hablo de una deficiencia de tipo humoral, me voy a minimizar, ahí está, de tipo humoral, ¿sí? Obviamente voy a hacer un recuento cuantitativo, estamos hablando de anticuerpos, ¿sí? Respuesta humoral, respuesta mediada por anticuerpos, ¿tá? Voy a hacer dosajes de inmunoglobulinas, de IgG, de IgM, de IgA, IG, por las diferentes técnicas que hemos visto, inmunodifusión radial, nefeloquimio, turbidimetría. Esto después lo voy a cambiar, no sé por qué puse ELISA, porque no es ELISA, ¿sí? Turbidimetría, nefeloquimio, ¿no? Recuento cualitativo de linfocitos B, o sea, cuantitativo y cualitativo. Yo puedo ver por citometría de flujo si tengo o no linfocitos B. Puedo directamente no tenerlos, puedo tenerlos disminuidos o puedo tenerlos en recuento, están ahí. Pero si yo, por ejemplo, quiero ver algo más, por ahí puedo llegar a ver los que están alterados, ¿sí? Estudios funcionales, ¿sí? Por ejemplo, búsqueda de anticuerpos preexistentes generados en respuestas a vacunas o infecciones previas. ¿Ah? Yo puedo ver si respondieron a cierta vacuna o si tienen anticuerpos contra ciertos gérmenes, etc. Si no los tiene, también me está hablando un poco sobre una deficiencia de su respuesta humoral, incapacidad de generar anticuerpos. Después, si yo quiero hacer algunas pruebas más complejas, por ejemplo, puedo estimular, ¿sí?, a los linfocitos B y fijarme si expresan ciertas moléculas post-estímulo. Esto se puede hacer por citometría de flujo, se hace in vitro, ¿sí?, en el cual yo de forma in vitro voy a aislar los linfocitos B de mi paciente, los voy a estimular de determinada manera. Esos linfocitos, cuando se estimula, van a comenzar a expresar y dejar de expresar ciertas moléculas, en el caso de que sean linfocitos normales, ¿tá? Y entonces yo puedo ver esa variación y medir, por ejemplo, el CD27 que se asocia al desarrollo de memoria de linfocitos B. Si yo tengo un paciente que no es capaz de generar memoria de linfocitos B, entonces no va a expresar CD27. Entonces a mí eso también me da una pauta de que estos linfocitos no son capaces de madurar a respuesta de memoria. Bueno, también puedo hacer detección de subclases, ¿tá? Y obviamente detección de las mutaciones que son causantes de inmunodeficiencias en los linfocitos B, como GenBTK, cadena MU, AIDA, etc. Si eso se hace por biología molecular. Bueno, cuando yo hablo de inmunidad celular, ¿sí?, como yo les comenté, en primera instancia siempre tenemos el recuento linfocitario, ¿sí? Por ahí están disminuidos, por ahí está normal, por ahí están simplemente totalmente ausentes los linfocitos, ¿sí? Puedo hacer evaluación de subpoblaciones linfocitarias por citometría de flujo, ¿sí? Puedo ver si tengo linfocitos CD4, linfocitos CD8, ¿sí?, linfocitos NK, linfocitos B, etc. Puedo hacer evaluaciones, ya esto es más complejo, proliferativas in vitro, ¿sí? Si frente a ciertos estímulos estos linfocitos son capaces de replicarse o no, etc. Puedo también medir citoquinas post-estímulo, ¿sí? También uno aísla
las células del paciente y se hace cultivos y se las enfrentan a estos linfocitos que uno separó del paciente a estímulos determinados. Y después lo que uno hace, cuando las células se enfrentan a determinados estímulos, ¿sí?, van a producir en una persona normal, según el estímulo, diferentes interleuquinas, ¿tá? Bueno, entonces yo puedo medir estas citoquinas o interleuquinas que se producen, ¿sí?, y leer cuánto se generó en respuesta al estímulo que yo le estoy dando. Obviamente voy a hacer un control normal en el cual yo voy a enfrentar células de un paciente normal a los mismos estímulos y voy a medir las citoquinas que produce una célula normal. Y eso lo voy a comparar con las de mi paciente, ¿sí?, con el que yo tengo la sospecha de la inmunodeficiencia, en el cual voy a enfrentar sus linfocitos a determinados estímulos X, ¿tá?, y voy a medir la producción de determinadas citoquinas, interleuquinas, ya sea por técnicas de ELISA, por citometría de flujo, etcétera, ¿tá?, y lo voy a comparar con respecto al normal. Y entonces ahí me voy a dar cuenta si es que tengo una deficiencia en la producción de ciertas citoquinas en respuesta a determinado estímulo. Y eso a mí también me orienta a saber dónde puede llegar a estar la deficiencia en ese paciente. También la upregulación, o lo que sería el estímulo a la presentación de ciertas proteínas en la superficie celular post-estímulo. Hago lo mismo, se separan las células del paciente, ¿sí?, la enfrento a determinados estímulos y, como yo les dije, cuando una célula del sistema inmune se enfrenta a determinados estímulos, va a comenzar a expresar ciertas moléculas en la superficie y dejar de expresar otras. Entonces yo puedo buscar, después del estímulo que yo le haga, si comienzan a expresar las moléculas que a mí me interesan o no. Eso lo puedo hacer tranquilamente por citometría de flujo, ¿sí? Estudio de señalización intracelular, ¿sí? A veces la inmunodeficiencia está relacionada a fallas en lo que es la señalización intracelular. Por ahí tiene el receptor la célula, es capaz de unirse a su ligando, pero algo falla en la parte interna donde se tiene que llevar a cabo la señalización de la célula para que se produzca un estímulo a nivel génico de la expresión de determinadas proteínas, y algo falla en la comunicación adentro de la célula, y yo eso también lo puedo ver, ¿sí? Puedo ver si hay fosforilación de ciertas proteínas. Esto te puede hacer por Western blot o por citometría de flujo también, ¿sí? Fíjense en todas las aplicaciones cómo se usa mucho la citometría de flujo para el estudio de la inmunidad celular. Sí, por eso yo quería mostrarles. Por eso yo quería hablarles primero de la citometría de flujo. Cuando nosotros vimos citometría de flujo, recuerdan que yo les dije que yo puedo marcar cosas en la superficie de la célula y también cosas adentro de la célula, ¿sí? Bueno, obviamente si yo quiero ver una falla en la señalización intracelular, entonces voy a necesitar hacer una permeabilización previa de la célula posestímulo para agregarle un monoclonal que sea capaz de detectar la proteína fosforilada X adentro de la célula, ¿sí? Y yo ver si es que marca o no marca. Bueno, también se puede estudiar la respuesta inmune innata, ¿sí? Como por ejemplo estudios de las proteínas del complemento, ¿sí? Un estudio simplemente cuantitativo, ¿sí? A ver cuánto tengo de cada una de las proteínas del complemento, actividad lípica del complemento. El complemento que yo tengo es un complemento que está funcionando bien, ¿sí? O sea, hay estudios funcionales del complemento. También puedo ver otras medidas del complemento, pero bueno, el CH50, AH50, ¿sí? Determinación cuantitativa funcional de los inhibidores del complemento. O sea, yo les expliqué en su momento la activación del complemento, ¿sí? Cómo se activa toda la cascadita, pero obviamente eso tiene que estar regulado, ¿sí? Una vez que se activa, tiene que haber un momento en que el complemento frene, así como la cascada de coagulación, ¿sí? Por ejemplo, la cascada de coagulación se activa, y yo no sé si ustedes vieron que hay proteínas dentro de la cascada que son proteínas inhibidoras, ¿sí? Que van a inhibir, ¿sí? Esta cascada de activación en determinados puntos. Bueno, lo mismo pasa con el complemento, ¿sí? Hay inhibidores del complemento
que necesitan estar ahí para frenar la activación, ¿sí? O sea, tienen una función normal, tienen que inhibir la activación del complemento. Bueno, si obviamente mi inhibición falla, también puedo tener problemas, ¿sí? O si inhibe de más, etc. Células NK. Bueno, puedo ver si es que las tengo o no tengo las células NK, ¿sí? Y si son capaces de realizar su actividad citolítica. Por ejemplo, este es un ejemplo de un ensayo, ¿sí? Que se hace para ver la actividad citotóxica o citolítica de las células NK. El fundamento es este que se ve acá en celestito, ¿sí? En el cual yo tengo una célula, ¿sí? Una célula target, después vamos a ver cuál es, que se la expone a cromo, ¿sí? A cromo 51, que es un isótopo del cromo, ¿tá? Es radioactivo. Bueno, entonces el cromo 51 entra a la célula. ¿Qué hago? Paso siguiente, a esta célula que yo la cultivé con cromo, ¿sí? Le voy a añadir las células NK del paciente, ¿tá? Y obviamente si la NK es capaz de ejercer su actividad citolítica o citotóxica, va a matar esta célula y esta célula al morirse va a liberar el cromo 51 que había adquirido previamente, ¿sí? Y yo voy a poder medir en un contador de centelleo gamma, ¿sí? El cromo liberado. Bueno, eso es lo que tengo acá. La célula target o la célula que vamos a inducir a que se muera, ¿sí? Es la K562, que como decía es una línea derivada de leucemia mieloide crónica en crisis blástica. ¿Qué significa esto? Es una célula que se encuentra alterada, ¿sí? Entonces la NK se va a activar cuando la vea. Acuérdense que las NK también reacciona a células cancerígenas, ¿sí? Entonces la va a ver como algo anormal y la va a querer matar, ¿está? Bueno. Esa es la célula target que yo ya la voy a ver incubado con cromo 51, ¿tá? Fíjense, acá en un tubito, ¿sí? Bueno, un pocillito, yo voy a tener esta célula K562 que la voy a incubar con cromo 51 una hora a 37 grados para que estas K562 incorporen el cromo, ¿tá? Bueno, ¿qué se hace? Se enfrenta cantidades constantes de estas células con cantidades variables de células mononucleares totales, ¿va? O sea que yo separo células mononucleares totales, ¿sí? Y en diferentes diluciones, esas células las enfrento a una misma concentración de estas células K562 que ya están preincubadas con el cromo. También hago aparte 2 tubos que a mí me van a servir de control para hacer los cálculos finales. Una es liberación espontánea en medio, ¿sí? Por lo cual, ¿qué se hace? A estas células K562 que ya fueron previamente incubadas con el cromo 51, ¿sí? Se las pone simplemente en el medio, sin nada. Están ellas ahí solitas, ¿sí? Y eso es simplemente para medir liberación espontánea, porque algo quizás se libera solo, ¿sí? No es que lo capturan y va a quedar todo el cromo ahí retenido y nunca más la van a liberar. Por ahí se produce un poco de liberación espontánea del cromo 51 al medio, ¿sí? Y eso sería como mi basal. Y después hago un tubo que es de liberación total, ¿sí? En el cual se le pone un detergente a estas células, que es el tritón. Entonces, ¿qué va a hacer el detergente? No se olviden que el detergente destruye grasas, etc. En consecuencia va a romper la membrana celular de estas células K562 y en consecuencia va a producir la liberación del cromo que tienen adentro. Como es tritón y disuelve todas las capas lipídicas, obviamente va a matar a todas las células K562 que yo tenga en el cultivo. Por eso se llama el tubo de liberación total, ¿sí? Entonces yo voy a tener un tubo que tiene liberación total, un tubo que a mí me sirve como para medir el basal, y luego tengo mis tubos con diferentes concentraciones, ¿sí? De mis células mononucleares totales, dentro de las cuales están las células NK, enfrentadas, ¿sí? A estas células K562 que ya tienen incorporado el cromo 51, que eso se hizo en el paso anterior. Entonces esto se deja incubar 4 horas a 37 grados, ¿sí? Y yo leo el sobrenadante, ya que en el sobrenadante de este cultivo van a estar liberadas las moléculas de cromo 51, ¿sí? Lo leo en un contador gamma, que es un contador de
para radiación, ¿sí? Entonces simplemente se leen las cuentas por minuto, ¿sí? Porque las unidades que tira estos tipos de centelladores son cuentas por minuto, ¿sí? Del experimento, ¿sí? O sea, de mi paciente, menos los centelleos por minutos de la liberación del tubo de liberación espontánea sobre los centelleos por minuto máximo, que sería el de liberación total, menos los centelleos por minuto de la liberación espontánea. ¿Sí? Fíjense en que la liberación espontánea es como si fuera el basal, o sea, yo a mi paciente le resto el basal y eso lo hago en relación a la liberación total menos el basal, ¿sí? Por 100. Y ahí yo finalmente termino viendo si hubo una liberación mayor, menor, etc. Obviamente si la liberación de cromo 51 fue casi nula, ¿sí? O muy poquito con referente al grado del basal, estamos en evidencia de que mis NK no son funcionales, no están ejerciendo su función citotóxica. ¿Ven? Por ejemplo, este es un ejemplo simple de un ensayo más complejo que se hace para medir, en este caso, actividad citotóxica o citolítica de células NK. Estos se llaman ensayos funcionales, ¿sí? Donde yo estoy viendo in vitro si mi célula es capaz de ejercer o no su función. Y bueno, lo voy a dejar por ahí porque mi idea es la clase que viene, ver las inmunodeficiencias de tipo secundario y enfocarnos más que nada en el HIV. Así que bueno, por ahí esta clase fue un poquito pasada por arriba, ¿sí? Pero bueno, creo que esta diapositiva no la di. Con respecto a la respuesta inmune celular, los estudios que se pueden hacer, pero siempre es lo mismo. Yo puedo hacer un recuento de las células, puedo ver si se produce respuesta a ciertas vacunas, ¿sí? Puedo ver si responden a mitógenos, a ciertos estímulos o no en cultivo, estudios funcionales, si las células expresan o no expresan ciertas moléculas después de estímulos, mediciones de citoquinas y la cuantificación de esas citoquinas liberadas posteriores a un estímulo, ¿sí? Y obviamente siempre los estudios genéticos. Así que bueno, esa era mi idea y más que nada por ahí darles, aunque sea un ejemplo de una prueba funcional, ¿sí? Porque hay estudios que son más complejos y los de citometría por ahí también tienen sus procesos medios larguitos y les tendría que mostrar gráficos, histogramas, cómo se corre, cómo no se corre, etc. Pero bueno, son bastante complejos los estudios de las inmunodeficiencias porque hay que saber muy puntilloso qué moléculas están implicadas en la respuesta, qué receptor, qué interleuquina, cómo es la cascada de la respuesta. O sea, cuando se hace estudios de inmunodeficiencia hay que conocer el sistema inmune y la respuesta inmune bien en detalle, ¿sí? Qué moléculas están implicadas, cómo, cuándo, qué moléculas aumentan la expresión, dónde está la falla, ¿sí? Es muy puntilloso. Por eso, este tipo de estudios se hacen en centros especializados, ¿sí? Y como les dije, principalmente centros pediátricos en su mayoría. Hay inmunodeficiencias que por ahí se pueden llegar a detectar en la adultez, ¿sí? Pero no son la mayoría. La gran mayoría en realidad son pacientes que se diagnostican en la infancia temprana, ¿sí? Porque ya comienzan a tener sus manifestaciones desde pequeños, esas fallas en sus respuestas inmunes. Así que bueno, chicos, no los atosigo más por el día de hoy. Obviamente yo de esto, preguntas súper básicas, nada. Me interesa que tengan un concepto de qué es una inmunodeficiencia primaria, ¿sí? Y poderla diferenciar de una secundaria y tener en cuenta que yo puedo hacer recuentos celulares, que puedo medir citoquinas, que puedo hacer ensayos in vitro de estímulo a las células y medición de la respuesta, ¿sí? No pretendo que me digan qué moléculas, ni cómo, ni cuándo. Simplemente esto que les acabo de decir al final. Pero bueno, les quería mostrar, así a grandes rasgos, en qué consisten los estudios que se hacen para las inmunodeficiencias de tipo primarias. Así que bueno, muchas gracias por estar presentes en la clase de hoy y nos vemos la semana que viene. Hola chicos, ¿cómo están?
Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Les prometo que es corta, ¿sí? La que viene sí por ahí puede que sea un poquito más larga. Hoy vamos a introducirnos un poco en otra patología, sí que está relacionada con el sistema inmune. En realidad, las inmunodeficiencias son un montón, ¿sí? Son bastante complejas algunas. Hoy vamos a entrar a algunos conceptos de inmunodeficiencias, ¿sí? Y después en lo que más nos vamos a enfocar la semana que viene es en el HIV, ¿sí? Bueno, antes que nada, ustedes deben saber que una inmunodeficiencia, como lo dice la palabra, se relaciona con una falla en el sistema inmune que hace que su respuesta sea deficiente, ¿sí? Pero nosotros vamos a poder diferenciar las inmunodeficiencias en dos grandes grupos, ¿sí? Vamos a tener por un lado las inmunodeficiencias primarias, que son aquellas que se relacionan con alteraciones genéticas. Hay más de 100 entidades descritas. Sí, imagínense que genéticamente cualquiera de los pasos, desde la síntesis celular a cualquier gen, a cualquier proteína, molécula de señalización, citoquina, lo que sea, que se relaciona a esa interacción que tiene las respuestas del sistema inmune, chau, puede generar una falla, ¿sí? Así que hay un montón de entidades diferentes, cada día se descubre por ahí un gen nuevo que está relacionado a alguna deficiencia, no todas son iguales y se identifican de diferentes maneras. Bueno, estas inmunodeficiencias primarias, como le dije, tienen alteraciones genéticas, ¿tá? Son de baja frecuencia, fíjense, de 10 cada 100.000 nacidos vivos, ¿tá? Y tiene una predominancia, en este caso, más en los varones que en las mujeres. Muchos de los genes a veces implicados no están en genes autosómicos, sino que están en genes ligados al X, ¿sí? Acuérdense en que las mujeres, en nuestro caso, tenemos doble dosis de X, ¿sí? Nosotros somos XX, así que si alguno de nuestros cromosomas X no funciona del todo bien o tiene un déficit, tenemos el otro que lo cubre, ¿sí? En el caso de los varones que tienen un solo cromosoma X, ¿sí? Porque ellos son XY, si hay alguna falla en el cromosoma X, no tenemos su pareja, ¿sí? El Y no tiene los mismos genes que el X, ¿tá? Por eso un poquito la predominancia de este tipo de inmunodeficiencias a veces tiene una relación mayor, en este caso, en varones más que en mujeres, ¿tá? Bueno, ¿y qué pasa con las otras inmunodeficiencias, las secundarias? Son inmunodeficiencias con las cuales uno obviamente no nace, ¿sí? No es como el caso de las primarias. En este caso es una inmunodeficiencia inducida por algún factor, como por ejemplo drogas o radiaciones, ¿sí? Infecciones por HIV, en eso nos vamos a concentrar la semana que viene, porque es una inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Desnutrición, ¿sí? Fallas nutricionales también generan que una persona se encuentre desnutrida, se encuentre con deficiencias en sus respuestas inmunes por falta de nutrientes, simplemente por eso. Algunas endocrinopatías también generan deficiencias en el sistema inmune, quemaduras, edad avanzada, ¿sí? Cuanto más viejos somos, bueno, nuestro sistema inmune comienza a fallar. Y este tipo de inmunodeficiencias son más frecuentes. ¿Sí? Tienen alta frecuencia porque fíjense, o sea, nosotros podemos tener un cáncer, eso nos genera inmunodeficiencia, estar en quimioterapia, consumir ciertas drogas inmunosupresoras. Yo, por ejemplo, puedo ser, no sé, lúpico y estar con inmunosupresión, entonces voy a tener, a su vez, que tener cuidado por una deficiencia del sistema inmune inducido por drogas. Por ejemplo, un paciente que está para trasplante es un paciente que también es inmunodeficiente, ¿sí? Por el consumo de ciertas drogas. Un paciente con leucemia, por su enfermedad de base, también es un paciente inmunodeficiente, ¿tá? Bueno, esas son las inmunodeficiencias secundarias. Pero ahora vamos a hablar en la clase de hoy únicamente de las primarias y la vamos a pasar un poco por encima, sí vamos a ver un poco de ideas, pero las técnicas que se usan para diagnóstico de inmunodeficiencias primarias son bastante específicas, se hacen en centros específicos, por lo general se lo hacen en los hospitales de pediatría grandes como son el Garrahan y el Gutiérrez.
¿Cómo podemos clasificar hacia grandes rasgos, ¿sí?, una inmunodeficiencia según su mecanismo inmunopatogénico? Bueno, puede deberse por defectos en la maduración del linfocito, ¿sí?, tan básico como eso. Algo falla durante todo el proceso de maduración en algún punto que hace que los linfocitos que yo tenga al final sean linfocitos deficientes, ¿sí? Como los linfocitos son esenciales en la respuesta inmune de tipo adquirida, ¿sí?, o adaptativa, como quieran decirle, esto me va a producir una deficiencia. Defectos en la activación y en la función de los linfocitos, ¿sí? O sea, si mis linfocitos no se activan, no responden por X motivo, no funcionan bien, obviamente también voy a tener una deficiencia, ¿sí? Asociadas quizás a otras enfermedades hereditarias. Por ahí tengo, no sé, alterado algún otro gen en la parte endocrinológica, o por ejemplo, hay pacientes que carecen de timo, ¿sí? Entonces ahí voy a tener también un gran problema porque no voy a tener dónde capacitar a los linfocitos T. Defecto en la inmunidad innata, ¿sí? También puede fallar no solo el sistema inmune adaptativo, sino también el sistema inmune innato. Podemos tener deficiencias en el sistema de complemento, deficiencias en las células NK, deficiencias en los granulocitos, deficiencias en múltiples células y componentes que pertenecen al sistema inmune innato. Defectos en la inmunorregulación, ¿sí? O sea, esté o muy regulado o desregulado, ¿sí?, la respuesta inmune. Eso también me puede inducir a una inmunodeficiencia. Por ejemplo, acá podemos ver un gráfico sobre el desarrollo de los diferentes linajes linfoides, ¿sí? En este caso estamos hablando de los linfocitos únicamente. Acá no hay granulocito, no hay ninguna otra serie, es linfocito nada más, ¿ah? Fíjense cómo en la médula ósea nosotros tendríamos nuestra célula precursora hematopoyética, de la cual van a surgir todas las estirpes, ¿sí?, de los leucocitos. Pero si yo me enfoco únicamente en el progenitor común linfoide, ¿sí?, de ahí deberían surgir las células NK, los linfocitos T y los linfocitos B, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo fallas genéticas, como en el caso del síndrome de Digeorge, ¿sí?, que es otro gen que no está asociado de por sí al sistema inmune, pero que genera una deficiencia, ¿sí? Cuando un paciente tiene síndrome de Digeorge, fíjense que se encuentra interrumpido, ¿sí?, el desarrollo del linfocito de ahí en más. Ese paciente va a tener linfocitos B, fíjense que la flechita que sale para linfocitos B está bien, ¿sí? Pero cuando alguien tiene síndrome de Digeorge, se interrumpe la maduración del linfocito, del linaje linfoide, hacia la producción de NK y de linfocitos T. De hecho, estos pacientes carecen de linfocitos T y de linfocitos NK. Afecta a la respuesta inmune adquirida como a la respuesta inmune innata. Bueno, pero si hasta ahí va todo normal, fíjense que, por ejemplo, mutaciones, ¿sí?, esto simboliza mutaciones, alteraciones genéticas, interrupciones en la maduración de los linfocitos en los diferentes estadios. Fíjense en que yo voy a tener diferentes problemas, ¿sí? Por ejemplo, también no voy a tener una NK, tampoco, por ejemplo, en esta interrupción que se ve acá del receptor de la interleuquina 7, tampoco voy a tener linfocitos T. Obviamente, cuanto más tardíamente me afecte, la deficiencia va a ser distinta, ¿sí? No es lo mismo que yo no tenga nada de linfocitos T a que lo tenga medianamente inmaduro, ¿sí? O a ver qué tan maduro lo tengo, ¿no? Bueno, lo mismo con los linfocitos B, ¿sí? En diferentes partes de sus estadios madurativos yo puedo tener una mutación y una falla que a mí me genere que mis linfocitos no sigan madurando. Entonces yo voy a tener linfocitos incapaces de generar una respuesta, ¿sí?, como corresponde. Por ahí voy a encontrar mi población celular, ¿sí?, pero esa población celular no es funcional, ¿sí? Y a veces puedo ni siquiera encontrarla, como en el síndrome de Digeorge. Acá vemos un poco lo mismo, ¿sí? Inmunodeficiencias primarias que se producen por defectos congénitos en tipos celulares específicos. En este caso vemos otra vez el linaje linfoide, ¿sí?, hacia la derecha, ¿tá? Hay una enfermedad que se llama inmunodeficiencia combinada grave, o SCID, en el cual no se generan directamente linfocitos T, ni linfocitos B, ni NK.
A veces, dependiendo el grado de gravedad, ¿sí?, de esta inmunodeficiencia combinada severa o grave, como querían decir, en realidad es severa, inmunodeficiencia combinada severa, voy a tener o no linfocitos B, T o NK. ¿tá? La más severa no tiene ninguno. ¿tá? Bueno, no sé si ustedes alguna vez vieron la película de el niño, ¿cómo se llama? Ay, no me va a salir, pero es uno con Travolta, viejísima, en el cual él estaba metido dentro de una esfera. ¿sí? Su mundo era no salir de esa burbuja, vivía encerrado ahí dentro. Bueno, eso tenía una razón de ser. ¿sí? Él era un paciente, en esa película obviamente, era un paciente con inmunodeficiencia combinada severa. ¿sí? O lo tenían totalmente aislado del medio, porque él en cuanto se pusiera en contacto con el medio, cualquier bicho que se agarrara, chao. Bueno, era una película, ¿tá? Pero se basaba en un paciente que tenía este tipo de deficiencia. ¿tá? Bueno, y fíjense también en los diferentes estadios van apareciendo ¿sí? diferentes alteraciones que van a ir interrumpiendo la maduración de los linfocitos T o de los B, o por ejemplo si yo hablo de las células de progenie mieloide, como las que estoy viendo acá a la izquierda, puedo tener por ejemplo enfermedad granulomatosa crónica que afecta a los neutrófilos, deficiencias de adhesión de los leucocitos, que afecta a los monocitos y a los neutrófilos. Acuérdense por ejemplo, en una reacción inflamatoria, ¿sí? Como yo necesito que los monocitos y los neutrófilos ¿sí? se adhieran a los endotelios para que puedan trasvasar al sitio donde se encuentra la infección. Bueno, imagínense lo que puede pasar si yo tengo una deficiencia de adhesión del leucocito. ¿sí? Si este leucocito es incapaz de hacer eso, en consecuencia no va a poder llegar al sitio de infección de forma efectiva. ¿sí? Por eso se pueden alterar diferentes cosas en mi sistema, en mis células del sistema inmune o algún otro molécula del sistema inmune, y eso me va a generar obviamente una alteración y una deficiencia en la capacidad de mis células de responder ¿sí? a una anoxa cualquiera. Por ejemplo, si yo tengo deficiencias en los linfocitos B, ¿sí? voy a tener mayor susceptibilidad a infecciones a bacterias extracelulares y a virus. ¿sí? No voy a ser capaz quizás de generar anticuerpos neutralizantes capaces de neutralizar un virus, o por ejemplo no voy a producir anticuerpos específicos contra las bacterias extracelulares, en consecuencia no voy a activar la vía clásica del complemento para destruir esa bacteria extracelular, no va a ser capaz de opsonizar, ¿sí? Eso puede llegar a pasar, por ejemplo, si yo tuviese deficiencia en los linfocitos B y estos linfocitos B no son capaces de generar anticuerpos porque no son capaces de responder. Un ejemplo. Si yo tuviese deficiencia en linfocitos T, por X motivo no se activan, no los tengo, etcétera, voy a tener susceptibilidad de infecciones por todo, ¿sí? Bacterias, virus, hongos, parásitos, micobacterias, etcétera, ¿sí? Ya me van a afectar también todo lo que sea intracelular. ¿tá? Parásitos unicelulares muchas veces son intracelulares, las micobacterias son intracelulares, ¿sí? Acuérdense ahí la funcionalidad de, por ejemplo, los linfocitos TCD8. Células NK, susceptibilidad a virus. ¿tá? Acuérdense la importancia de las NK en las infecciones virales. ¿tá? Entonces, si yo tengo una deficiencia en células NK, voy a tener una mayor susceptibilidad a infecciones virales a repetición. ¿tá? Monocito macrófago, infección por bacterias extracelulares. ¿tá? Si yo tengo alteraciones en los polimorfonucleares, a bacterias y a hongos también van a ser mis susceptibilidades. Si tengo deficiencia en el complemento, fallan las respuestas a las bacterias extracelulares. ¿tá? Bueno, este es por ejemplo un cuadrito que pone en evidencia cómo cuando se comprometen diferentes componentes del sistema inmune, una persona va a tener una mayor predisposición a ciertos tipos de infecciones. De hecho, así es a veces como se llega a la sospecha y se comienza a hilar para llegar al diagnóstico de una inmunodeficiencia, ¿sí? Muy importante, las inmunodeficiencias de tipo primarias, como las que estamos viendo, son enfermedades que se diagnostican en edad temprana, ¿sí? Por ejemplo, un chiquito que se vive
agarrando, no sé, gripe, se agarra cualquier virus y no genera una respuesta como un chiquito normal, ¿sí? O sea, o un resfrío que para cualquier herido pasa así nomás, a él se le reagrava, ¿sí? O, por ejemplo, las respuestas a vacunas. Se ponen un tipo de vacuna en particular, no pasa nada, se ponen otro y chau, hicieron una flor de respuesta, o según el tipo de vacunas, también responde, no responde, o pueden agarrarse quizás una infección generalizada, ¿sí? Cuando, por ejemplo, las vacunas son de bacterias o virus atenuados, ¿sí? Que no están muertos, sino que simplemente están apaciguados. Bueno, a veces para un paciente que es inmunodeficiente, ese tipo de vacunas están desaconsejadas, ¿sí? Porque es un riesgo, yo le estoy metiendo un germen a su sistema circulatorio que está vivo, está atenuado, pero está vivo, y como esta persona no es capaz de montar una respuesta inmune eficiente contra ese patógeno que yo le estoy agregando de manera exógena, es peligroso, ¿sí? Bueno, ¿qué más pasa con esto? Muchas veces los padres van a consultar justamente porque estos chiquitos tienen este tipo de reacciones a vacunas, reacciones anormales a ciertas infecciones que por ahí son comunes y que los chiquitos las resuelven solas y ellos no. Infecciones recurrentes, ¿sí? O sea, siempre se están enfermando, cualquier cosita están cayendo, ¿sí? Entonces eso lleva muchas veces a los médicos, a los pediatras, a sospechar de una inmunodeficiencia de tipo primario. Una vez que se detecta una inmunodeficiencia de tipo primaria en la familia, si ya se le pone rótulo y lo que sea, depende la genética de la herencia de esa enfermedad, a veces hace falta hacer un consejo genético a los padres y decirle, miren, mamá y papá, la herencia de este tipo de patología, tienen un 50% de tener otro niño con el mismo problema, ¿sí? Se hace toda la parte del consejo genético para que los padres estén preparados en caso de que si quieren tener otro chiquito o no, las chances de que tenga el mismo problema, ¿sí? Los tratamientos para estos pacientes a veces son con trasplantes de médula ósea, ¿sí? O sea, hay que reemplazar esa, por ejemplo, no sé, si yo tengo una mutación que a mí no me permite la maduración de mis linfocitos, bueno, hago un barrido de la médula ósea, le meto una médula nueva, ¿sí? Que sí sirva, que sea funcional, entonces ese chiquito va a poder tener todas las células, los linfocitos B, los linfocitos T normales provenientes de su médula trasplantada, ¿sí? A veces los tratamientos son esos, a veces quizás no se llega a la instancia de necesitar un trasplante, sino que simplemente se les reemplaza, se hacen terapias génicas o terapias dándoles el componente que por ahí les haga falta, etcétera, ¿no? Bueno, pero ¿qué hace el laboratorio frente a una probable inmunodeficiencia primaria? Bueno, como siempre están las pruebas de nivel básico, ¿sí? Un hemograma con recuento y fórmula leucocitaria. Por ejemplo, si yo les estoy diciendo que yo tengo un paciente con una inmunodeficiencia combinada severa, obviamente o no tiene linfocitos o va a tener unos linfocitos muy bajos. Muchas veces se ven alteraciones en los proteinogramas electroforéticos, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay una enfermedad, una inmunodeficiencia que va ligada a una gamma-globulinemia, o sea, no producen inmunoglobulinas, o hay un síndrome que se llama síndrome de hiper-IgM, ¿sí? En el cual el paciente únicamente es capaz de producir anticuerpos de isotipo IgM, ¿sí? No es capaz de producir, ¿se acuerdan que yo les dije? El primer anticuerpo que aparece siempre es IgM, y después, gracias a la colaboración TB, el linfocito B es capaz de hacer ese switch de isotipo y cambiar a IgG, IgA, Ig, lo que él necesite, ¿sí? En base a la directriz que le dé el linfocito T. Bueno, si esa comunicación TB no existe, está alterada o lo que fuere, estos pacientes con síndrome de hiper-IgM van a producir IgM y nunca van a ser capaces de hacer el switch de isotipo. Entonces yo, por ejemplo, en un proteinograma electroforético, por ahí yo veo una banda monoclonal, ¿sí? En la región de los anticuerpos, y cuando la voy a ver va a ser por una inmunofijación, va a ser a cadena mu,
¿sí? A cadena pesada Mu. Entonces, esos pacientes, por ejemplo, con hiper-IgM pueden presentar una alteración en el proteinograma. Yo, por ejemplo, si llego a tener un paciente que no tiene complemento o ciertos elementos del complemento, por ahí en un proteinograma también voy a ver una alteración, ¿sí? En la banda correspondiente al complemento. Bueno. Dosajes de inmunoglobulinas, como yo les dije, hay pacientes que tienen agamaglobulinemias, no tienen inmunoglobulinas, entonces las inmunoglobulinas, cuando yo le hago un recuento de inmunoglobulinas no le va a dar nada, ¿sí? O, por ejemplo, el hiper-IgM, hay otra que es también hiper-IgE, ¿sí? No va a tener los otros isotipos y va a tener un isotipo único, o los otros isotipos están disminuidos. Por ejemplo, la deficiencia de IgA, ¿sí? La deficiencia de IgA también es una inmunodeficiencia, ¿sí? Se acuerda que estaba asociada a enfermedad celíaca, pero es una inmunodeficiencia, ¿sí? Entonces el paciente tiene los otros isotipos de inmunoglobulina, pero no tiene IgA. Yo cuando le hago un dosaje de IgA no lo voy a ver. Bueno, eso como un laboratorio de pruebas básicas. Puedo llegar a ver estas alteraciones y listo. Y luego paso a hacer otros estudios complementarios, ya de primer nivel y de segundo nivel, ya más complejos y muchas veces imprescindibles para el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de una deficiencia de tipo humoral, me voy a minimizar, ahí está, de tipo humoral, ¿sí? Obviamente voy a hacer un recuento cuantitativo, estamos hablando de anticuerpos, ¿sí? Respuesta humoral, respuesta mediada por anticuerpos, ¿tá? Voy a hacer dosajes de inmunoglobulinas, de IgG, de IgM, de IgA, IG, por las diferentes técnicas que hemos visto, inmunodifusión radial, nefeloquimio, turbidimetría. Esto después lo voy a cambiar, no sé por qué puse ELISA, porque no es ELISA, ¿sí? Turbidimetría, nefeloquimio, ¿no? Recuento cualitativo de linfocitos B, o sea, cuantitativo y cualitativo. Yo puedo ver por citometría de flujo si tengo o no linfocitos B. Puedo directamente no tenerlos, puedo tenerlos disminuidos o puedo tenerlos en recuento, están ahí. Pero si yo, por ejemplo, quiero ver algo más, por ahí puedo llegar a ver los que están alterados, ¿sí? Estudios funcionales, ¿sí? Por ejemplo, búsqueda de anticuerpos preexistentes generados en respuestas a vacunas o infecciones previas. ¿Ah? Yo puedo ver si respondieron a cierta vacuna o si tienen anticuerpos contra ciertos gérmenes, etc. Si no los tiene, también me está hablando un poco sobre una deficiencia de su respuesta humoral, incapacidad de generar anticuerpos. Después, si yo quiero hacer algunas pruebas más complejas, por ejemplo, puedo estimular, ¿sí? A los linfocitos B y fijarme si expresan ciertas moléculas post-estímulo. Esto se puede hacer por citometría de flujo, se hace in vitro, ¿sí? En el cual yo de forma in vitro voy a aislar los linfocitos B de mi paciente, los voy a estimular de determinada manera. Esos linfocitos cuando se estimula van a comenzar a expresar y dejar de expresar ciertas moléculas, en el caso de que sean linfocitos normales, ¿tá? Y entonces yo puedo ver esa variación y medir, por ejemplo, el CD27 que se asocia al desarrollo de memoria de linfocitos B. Si yo tengo un paciente que no es capaz de generar memoria de linfocitos B, entonces no va a expresar CD27. ¿Ah? Entonces a mí eso también me da una pauta de que estos linfocitos no son capaces de madurar a respuesta de memoria. Bueno, pues también puedo hacer detección de subclases, ¿tá? Y obviamente detección de las mutaciones que son causantes de inmunodeficiencias en los linfocitos B, como GenBTK, cadena Mu, AIDA, etc. Si eso se hace por biología molecular. Bueno, cuando yo hablo de inmunidad celular, ¿sí? Como yo les comenté, en primera instancia siempre tenemos el recuento linfocitario, ¿sí? Por ahí están disminuidos, por ahí está normal, por ahí están simplemente totalmente ausentes los linfocitos, ¿sí? Puedo hacer evaluación de subpoblaciones linfocitarias por citometría de flujo, ¿sí? Puedo ver si tengo linfocitos CD4, linfocitos CD8, ¿sí? Linfocitos NK, linfocitos B, etc. Puedo hacer evaluaciones, ya esto es más complejo, proliferativas in vitro, ¿sí? Si frente a ciertos estímulos estos linfocitos son capaces de replicarse o no, etc. ¿Tá?
Puedo también medir citoquinas posestímulo, ¿sí? También uno aísla las células del paciente y se hace cultivos y se las enfrentan a estos linfocitos que uno separó del paciente a estímulos determinados. Y después lo que uno hace, cuando las células se enfrentan a determinados estímulos, ¿sí? Van a producir en una persona normal, según el estímulo, diferentes interleuquinas, ¿tá? Bueno, entonces yo puedo medir estas citoquinas o interleuquinas que se producen, ¿sí? Y leer cuánto se generó en respuesta al estímulo que yo le estoy dando. Obviamente voy a hacer un control normal en el cual yo voy a enfrentar células de un paciente normal a los mismos estímulos y voy a medir las citoquinas que produce una célula normal. Y eso lo voy a comparar con las de mi paciente, ¿sí? Con el que yo tengo la sospecha de la inmunodeficiencia, en el cual voy a enfrentar sus linfocitos a determinados estímulos X, ¿tá? Y voy a medir la producción de determinadas citoquinas, interleuquinas, ya sea por técnicas de ELISA, por citometría de flujo, etcétera, ¿tá? Y lo voy a comparar con respecto al normal. Entonces ahí me voy a dar cuenta si es que tengo una deficiencia en la producción de ciertas citoquinas en respuesta a determinado estímulo. Y eso a mí también me orienta a saber dónde puede llegar a estar la deficiencia en ese paciente. También la upregulación, o lo que sería el estímulo a la presentación de ciertas proteínas en la superficie celular post-estímulo. Hago lo mismo, se separan las células del paciente, ¿sí? La enfrento a determinados estímulos y, como yo les dije, cuando una célula del sistema inmune se enfrenta a determinados estímulos, va a comenzar a expresar ciertas moléculas en la superficie y dejar de expresar otras. Entonces yo puedo buscar, después del estímulo que yo le haga, si comienzan a expresar las moléculas que a mí me interesan o no. Eso lo puedo hacer tranquilamente por citometría de flujo, ¿sí? Estudio de señalización intracelular, ¿sí? A veces la inmunodeficiencia está relacionada a fallas en lo que es la señalización intracelular. Por ahí tiene el receptor la célula, es capaz de unirse a su ligando, pero algo falla en la parte interna donde se tiene que llevar a cabo la señalización de la célula para que se produzca un estímulo a nivel génico de la expresión de determinadas proteínas. Si algo falla en la comunicación adentro de la célula, y yo eso también lo puedo ver, ¿sí? Puedo ver si hay fosforilación de ciertas proteínas. Esto te puede hacer por Western blot o por citometría de flujo también, ¿sí? Fíjense en todas las aplicaciones cómo se usa mucho la citometría de flujo para el estudio de la inmunidad celular, ¿sí? Por eso yo quería mostrarles por eso yo quería hablarles primero de la citometría de flujo. Cuando nosotros vimos citometría de flujo, recuerdan que yo les dije que yo puedo marcar cosas en la superficie de la célula y también cosas adentro de la célula, ¿sí? Bueno, obviamente si yo quiero ver una falla en la señalización intracelular, entonces voy a necesitar hacer una permeabilización previa de la célula posestímulo para agregarle un monoclonal que sea capaz de detectar la proteína fosforilada X adentro de la célula, ¿sí? Y yo ver si es que marca o no marca. Bueno, también se puede estudiar la respuesta inmune innata, ¿sí? Como por ejemplo estudios de las proteínas del complemento, ¿sí? Un estudio simplemente cuantitativo, ¿sí? A ver cuánto tengo de cada una de las proteínas del complemento, actividad lítica del complemento. El complemento que yo tengo es un complemento que está funcionando bien, ¿sí? O sea, hay estudios funcionales del complemento. También puedo ver otras medidas del complemento, pero bueno, el CH50, AH50, ¿sí? Determinación cuantitativa funcional de los inhibidores del complemento. O sea, yo les expliqué en su momento la activación del complemento, ¿sí? Cómo se activa toda la cascadita, pero obviamente eso tiene que estar regulado, ¿sí? Una vez que se activa, tiene que haber un momento en que el complemento frene, así como la cascada de coagulación, ¿sí? Por ejemplo, la cascada de coagulación se activa, y yo no sé si ustedes vieron que hay proteínas dentro de la cascada que son proteínas inhibidoras, ¿sí? Que van a inhibir
¿sí? Esta cascada de activación en determinados puntos. Bueno, lo mismo pasa con el complemento, ¿sí? Hay inhibidores del complemento que necesitan estar ahí para frenar la activación, ¿sí? O sea, tienen una función normal, tienen que inhibir la activación del complemento. Bueno, si obviamente mi inhibición falla, también puedo tener problemas, ¿sí? O si inhibe de más, etc. Células NK. Bueno, puedo ver si es que las tengo o no tengo las células NK, ¿sí? Y si son capaces de realizar su actividad citolítica. Por ejemplo, este es un ejemplo de un ensayo, ¿sí? Que se hace para ver la actividad citotóxica o citolítica de las células NK. El fundamento es este que se ve acá en celestito, ¿sí? En el cual yo tengo una célula, ¿sí? Una célula target, después vamos a ver cuál es, que se la expone a cromo, ¿sí? A cromo 51, que es un isótopo del cromo, ¿tá? Es radioactivo. Bueno, entonces el cromo 51 entra a la célula. ¿Qué hago? Paso siguiente, a esta célula que yo la cultivé con cromo, ¿sí? Le voy a añadir las células NK del paciente, ¿tá? Y obviamente si la NK es capaz de ejercer su actividad citolítica o citotóxica, va a matar esta célula y esta célula al morirse va a liberar el cromo 51 que había adquirido previamente, ¿sí? Y yo voy a poder medir en un contador de centelleo o gamma, ¿sí? El cromo liberado. Bueno, y eso es lo que tengo acá. La célula target o la célula que vamos a inducir a que se muera, ¿sí? Es la K562, que como decía es una línea derivada de leucemia mieloide crónica en crisis blástica. ¿Qué significa esto? Es una célula que se encuentra alterada, ¿sí? Entonces la NK se va a activar cuando la vea. Acuérdense que las NK también reaccionan a células cancerígenas, ¿sí? Entonces la va a ver como algo anormal y la va a querer matar, ¿está? Bueno. Esa es la célula target que yo ya la voy a ver incubado con cromo 51, ¿tá? Fíjense, acá en un tubito, ¿sí? Bueno, un pocillito, yo voy a tener esta célula K562 que la voy a incubar con cromo 51 1 hora a 37 grados para que estas K562 incorporen el cromo, ¿tá? Bueno, ¿qué se hace? Se enfrenta cantidades constantes de estas células con cantidades variables de células mononucleares totales, ¿va? O sea que yo separo células mononucleares totales, ¿sí? Y en diferentes diluciones, esas células las enfrento a una misma concentración de estas células K562 que ya están preincubadas con el cromo. También hago aparte 2 tubos que a mí me van a servir de control para hacer los cálculos finales. Una es liberación espontánea en medio, ¿sí? Por lo cual, ¿qué se hace? A estas células K562 que ya fueron previamente incubadas con el cromo 51, ¿sí? Se las pone simplemente en el medio, sin nada. Están ellas ahí solitas, ¿sí? Y eso es simplemente para medir liberación espontánea, porque algo quizás se libera solo, ¿sí? No es que lo capturan y va a quedar todo el cromo ahí retenido y nunca más la van a liberar. Por ahí se produce un poco de liberación espontánea del cromo 51 al medio, ¿sí? Y eso sería como mi basal. Y después hago un tubo que es de liberación total, ¿sí? En el cual se le pone un detergente a estas células, que es el tritón. Entonces, ¿qué va a hacer el detergente? No se olviden que el detergente destruye grasas, etc. En consecuencia, va a romper la membrana celular de estas células K562 y en consecuencia va a producir la liberación del cromo que tienen adentro. Como es tritón y disuelve todas las capas lipídicas, obviamente va a matar a todas las células K562 que yo tenga en el cultivo. Por eso se llama el tubo de liberación total, ¿sí? Entonces yo voy a tener un tubo que tiene liberación total, un tubo que a mí me sirve como para medir el basal, y luego tengo mis tubos con diferentes concentraciones, ¿sí? De mis células mononucleares totales, dentro de las cuales están las células NK, enfrentadas, ¿sí? A estas células K562 que ya tienen incorporado el cromo 51, que eso se hizo en el paso anterior.
Entonces esto se deja incubar 4 horas a 37 grados, ¿sí? Y yo leo el sobrenadante, ya que en el sobrenadante de este cultivo van a estar liberadas las moléculas de cromo 51, ¿sí? Lo leo en un contador gamma, que es un contador para radiación, ¿sí? Entonces simplemente se leen las cuentas por minuto, ¿sí? Porque las unidades que tiran estos tipos de centelladores son cuentas por minuto, ¿sí? Del experimento, ¿sí? O sea, de mi paciente, menos los centelleos por minutos de la liberación del tubo de liberación espontánea sobre los centelleos por minuto máximo, que sería el de liberación total, menos los centelleos por minuto de la liberación espontánea. ¿Sí? Fíjense en que la liberación espontánea es como si fuera el basal, o sea, yo a mi paciente le resto el basal y eso lo hago en relación a la liberación total menos el basal, ¿sí? Por 100. Y ahí yo finalmente termino viendo si hubo una liberación mayor, menor, etc. Obviamente si la liberación de cromo 51 fue casi nula, ¿sí? O muy poquito con referente a la del basal, estamos en evidencia de que mis NK no son funcionales, no están ejerciendo su función citotóxica. ¿Ven? Por ejemplo, este es un ejemplo simple de un ensayo más complejo que se hace para medir, en este caso, actividad citotóxica o citolítica de células NK. Estos se llaman ensayos funcionales, ¿sí? Donde yo estoy viendo in vitro si mi célula es capaz de ejercer o no su función. Y bueno, lo voy a dejar por ahí porque mi idea es la clase que viene, ver las inmunodeficiencias de tipo secundario y enfocarnos más que nada en el HIV. Así que bueno, por ahí esta clase fue un poquito pasada por arriba, ¿sí? Pero bueno, creo que esta diapositiva no la di. Con respecto a la respuesta inmune celular, los estudios que se pueden hacer, pero siempre es lo mismo. Yo puedo hacer un recuento de las células, puedo ver si se produce respuesta a ciertas vacunas, ¿sí? Puedo ver si responden a mitógenos, a ciertos estímulos o no en cultivo, estudios funcionales, si las células expresan o no expresan ciertas moléculas después de estímulos, mediciones de citoquinas y la cuantificación de esas citoquinas liberadas posteriores a un estímulo, ¿sí? Y obviamente siempre los estudios genéticos. Así que bueno, esa era mi idea y más que nada por ahí darles, aunque sea un ejemplo de una prueba funcional, ¿sí? Porque hay estudios que son más complejos y los de citometría por ahí también tienen sus procesos medios larguitos y les tendría que mostrar gráficos, histogramas, cómo se corre, cómo no se corre, etc. Pero bueno, son bastante complejos los estudios de las inmunodeficiencias porque hay que saber muy puntilloso qué moléculas están implicadas en la respuesta, qué receptor, qué interleuquina, cómo es la cascada de la respuesta. O sea, cuando se hace estudios de inmunodeficiencia hay que conocer el sistema inmune y la respuesta inmune bien en detalle, ¿sí? Qué moléculas están implicadas, cómo, cuándo, qué moléculas aumentan la expresión, dónde está la falla, ¿sí? Es muy puntilloso. Por eso, este tipo de estudios se hacen en centros especializados, ¿sí? Y como les dije, principalmente centros pediátricos en su mayoría. Hay inmunodeficiencias que por ahí se pueden llegar a detectar en la adultez, ¿sí? Pero no son la mayoría. La gran mayoría en realidad son pacientes que se diagnostican en la infancia temprana, ¿sí? Porque ya comienzan a tener sus manifestaciones desde pequeños, esas fallas en sus respuestas inmunes. Así que bueno, chicos, no los atosigo más por el día de hoy. Obviamente yo de esto, preguntas súper básicas, nada. Me interesa que tengan un concepto de qué es una inmunodeficiencia primaria, ¿sí? Y poderla diferenciar de una secundaria y tener en cuenta que yo puedo hacer recuentos celulares, que puedo medir citoquinas, que puedo hacer ensayos in vitro de estímulo a las células y medición de la respuesta, ¿sí? No pretendo que me digan qué moléculas, ni cómo, ni cuándo. Simplemente esto que les acabo de decir al final. Pero bueno, les quería mostrar, así a grandes rasgos, en qué consisten
los estudios que se hacen para las inmunodeficiencias de tipo primarias. Así que bueno, muchas gracias por estar presentes en la clase de hoy y nos vemos la semana que viene.